La revista El Doctor en Casa presenta a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de causas y pronóstico de la parálisis facial. Nuestro invitado, el doctor Miguel Ángel Velázquez, él es neurocirujano, especialista en neurocirugía estereotáctica. Después nos va a explicar qué es eso. Bueno, y vamos a ver en esta placa para introducirnos un poquito en el tema que vamos a tratar hoy. ¿Qué dice la placa, señor director? La parálisis facial consiste en la pérdida total o parcial de movimiento muscular voluntario en un lado de la cara. Lo más común es la parálisis de Bell, que tiene una incidencia anual aproximada de 23 casos por cada 100.000, lo que significa que uno de cada 60 a 70 personas le llega a padecer en algún momento de su vida. Afecta principalmente a personas jóvenes sometidas a mucho estrés y a adultos mayores con diabetes, aterosclerosis e hipertensión arterial. Este es el tema que vamos a hablar con nuestro invitado en instantes nada más. Y seguro que vos conocés a alguna persona, porque es bastante común esto de conocer a alguien que tuvo o que está con parálisis facial. Entonces vamos a descubrir hoy las causas, porque obviamente si podemos prevenir, qué es lo que queremos saber y cuál es el tratamiento, con nuestro invitado en esta tarde. Bueno, nosotros al inicio del programa, ¿qué hacemos? Hacemos siempre el ejercicio de la gratitud, del agradecimiento, porque es de bien nacido ser agradecidos. Queremos agradecerle a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. Agradecer a estas marcas y empresas que están apoyando a nuestro programa, a los profesionales que nos brindan su tiempo y sus conocimientos y obviamente a ustedes, para ustedes es el programa. Nosotros comenzamos de esta manera el Doctor en Casa. Voy a hacer un pequeño corte. Saludo a nuestro invitado. A la vuelta del corte ya estamos hablando con el doctor Miguel Ángel Velázquez de las causas y pronósticos de la parálisis facial. Estamos con nuestro invitado, es el doctor Miguel Ángel Velázquez, neurocirujano, especialista en neurología estereotáctica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Bien, muchas gracias por la invitación. Contento y feliz de estar contigo. Un placer tenerte acá, doctor Mime, más conocido como el doctor Mime, así mismo. Bueno, contanos por favor, antes de entrar en el tema, ¿qué es neurocirugía estereotáctica? Bueno, la estereotaxia es una forma mínimamente invasiva de hacer neurocirugía. Lisa y llanamente colocarle al paciente con anestesia local, con 4 puntitos de anestesia local, un marco referencial, llevarlo a un tomógrafo o a un resonador. Ese marco proyecta dentro de la imagen que se saca de ese resonador o tomógrafo, proyecta unas cuantas coordenadas, eso se traspola a una computadora y con eso te puede dar una aproximación de menos de medio milímetro de margen de error para vos entrar en el cerebro. Con eso puedes biopsiar, claro. Con eso puedes drenar pequeños hematomas, con eso puedes llegar hasta zonas del cerebro que son inabordables, como para tomar una muestrita, o inclusive la psicocirugía, que es la cirugía. Antes habrá escuchado lo que era la lobotomía, que se decía antes, que le sacaban medio cerebro para que el paciente que era psicótico, era esquizofrénico, se tranquilizara. Ahora son pequeñas microlesiones, el paciente no sufre nada, se puede hacer hasta con anestesia local, paciente sedadito o con anestesia local. Y también la cirugía funcional que habíamos hecho con mi maestro, el doctor Coda, el finado doctor Carlos Coda, que siempre recuerdo. Habíamos operado 29 pacientes de Parkinson. Se hacen pequeñas lesiones, el paciente con Parkinson mejora durante un cierto tiempo la movilidad.
mejora su dependencia de medicamentos, ¿verdad? Entonces, desde que falleció el doctor Codas en el 2012 prácticamente quedó en eso vacío y ahora vamos a volver a reactivar otra vez. Esa es mi pasión dentro de la neurocirugía. Claro, claro. Es mínimamente invasiva, que es lo que a mí me gusta. Claro. Menos daño para el paciente. Qué maravilla. Siempre decimos acá en el programa, qué maravilla estar viviendo en el siglo que vivimos, en la época que vivimos, con tantos avances de la ciencia y hacer algo, como lo estás explicando, mínimamente invasivo, cuando antes era impensable o si no ya realmente, porque tocar el cerebro es muy delicado. Lesión segura era antes. Era lesión Sí, segura, sí, sí. claro. A veces la misma cirugía te creaba el daño. O lo que no hacía la patología inicial, como un tumor o un sangrado, lo hacías vos tratando de llegar ahí, ¿verdad? Claro. Hoy en día, en los 90 fue la década del cerebro. Se empezó a estudiar el cerebro con mucha profundidad. En el 2000 a 2010 fue la década, o sea, con el cerebro. O sea, ¿qué significa? Estamos creciendo. Y ahora la década en el cerebro. O sea, estamos adentro. Claro. Inclusive, mira que hay aneurismas, malformaciones vasculares que se solucionan con un tubito entrando por la ingle y el cerebro no se toca. O sea, te está solucionando aneurismas que antes requería una abertura craneana muy grande, Claro. Una separación de mucho tiempo del cerebro, paciente que va a terapia durante muchos días. Hoy en día se hacen mínimamente invasivas, lo que hoy en día se habla de cirugía endovascular. Entonces todo eso está en auge y ya lo hacemos en Paraguay y tenemos muy buenos profesionales en Paraguay. Qué fantástico, qué gusto. Bueno, y nosotros lo que vamos a hablar hoy es de las causas y el pronóstico de la parálisis facial. Leíamos en la placa del inicio que el tema decía mucho estrés, ¿verdad? Y era lo que te quería preguntar ya al inicio. ¿Por qué algunas personas tienen, porque si por estrés está todo el mundo bajo mucho estrés, ¿por qué algunas personas tienen esto de parálisis facial y otras no, evidentemente? Vamos a partir de la base de las causas de la parálisis facial, que muy bien lo dijiste con la placa inicial. Muchas veces se relaciona con gente que tiene diabetes o se relaciona con personas con hipertensión. La causa más común es la causa postinfecciosa. Un virus de los que tenemos normalmente en los tractos respiratorios superiores y que por estos cambios de tiempo, que frío, que calor, que lluvia, que seco, que humedad, que sequedad, empiezan a predominar sobre la flora normal de las vías respiratorias. Entonces ese virus provoca un desequilibrio y provoca esas famosas pequeñas gripecitas de un día y medio, resfrío más que gripe. Sí. Bueno, esos virus son varios, ¿verdad? Pueden llegar a entrar en lo que nosotros conocemos como oído medio. Sí. Entonces, en el oído medio, esos virus, yo le suelo decir al paciente, atontan el nervio. O sea, afectan la vaina que cubre el nervio, que es la mielina. Entonces el nervio empieza a tener problemas para transmitir el impulso. El nervio facial, el séptimo par, es un nervio que es motor, ¿verdad? Para los músculos de la mímica, no para la masticación. Por eso la persona con parálisis facial no tiene problemas masticatorios. Mastica bien, sí. Puede hacer fuerte, sí. Pero se le desvía la comisura. Sí. Y también tiene una porción que regula el gusto en ciertas partes de la boca. Por eso la gente te dice, mira, yo la verdad que tengo problemas también con el gusto. Parece que siento el salado, siento el dulce, pero no siento el sabor, te dicen. Entonces, fantástico, es una parálisis facial. Entonces, la causa más común es la postinfecciosa, la que nosotros conocemos como parálisis de velo, parálisis afrígore, porque la cara queda como congelada. Claro. Entonces, esa es la causa más común. ¿Por qué te produce el estrés, como me preguntaste? Y eso te produce un desequilibrio. El estrés produce ciertos desequilibrios dentro de lo que es la flora normal y la acidez de la boca. Entonces, predominan ciertos virus respecto a otros. Lo que la gente te dice, está con su defensa baja, te dice, y en cierta manera es así. Claro. Se altera la defensa, las defensas del organismo, no se responde normalmente como se respondería contra estos virus, entonces atacan el nervio, en este caso el facial. O sea, pero ¿y todo es por el tema del oído medio? No, hay parálisis que son más serias, que justamente por eso siempre decimos parálisis facial, hay que ir a consultar al neurólogo, al neurocirujano. ¿Por qué? Porque nosotros mediante un examen semiológico podemos diferenciar si una parálisis que le llamamos central o periférica. ¿Qué significa eso? ¿Dónde está la causa? Solo si nosotros nos damos cuenta de que es una parálisis causada por este virus, tenemos a veces, me zumba el oído, no escucho muy bien, me dolió el oído, me duele aquí detrás del oído, la mastoide, nos orienta.
Pero de repente nosotros con algunas maniobras semiológicas o de examen del paciente nos damos cuenta que tiene otros componentes. Puede ser un tumor del ángulo pontocerebeloso, algo serio. Es un tumor que suele ser un tumor benigno, que es de un nervio que está al ladito nomás del séptimo par, por eso se llama octavo par, que es el nervio acústico, se le llama, ¿verdad? Vamos a llamarle así, ¿verdad? Que él maneja el oído y el equilibrio. Ese nervio tiene tendencia a formar la capa de ese nervio como si fuera capas de láminas de cebolla, ¿verdad? Como le digo yo, capas de cebolla, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Eso se empieza a crecer lento, es un tumor benigno, pero por su ubicación es muy riesgosa porque está aquí, en el ángulo pontocerebeloso, entre el tronco y el cerebelo, una ubicación bastante complicadita para llegar, ¿verdad? Entonces, ese tumor benigno crece, engloba al séptimo par que está al ladito, a un milímetro y medio, naciendo también del tronco a ese nivel. Entonces se produce lo que nosotros conocemos como tumor de ángulo pontocerebeloso, neurinoma del acústico se le llamaba antes, o schwannoma porque es el tipo histológico del tumor. Sí. Ahí sí ya es otra causa, por eso siempre nosotros evaluamos si al paciente le pedimos algún estudio más o no. Ese que te vas, yo siempre digo, no te vayas a la farmacia ni porque a mi primo o a mi amigo o al amigo de mi vecino, no. Siempre hay que consultar con un médico. Para eso nosotros estamos, ¿verdad? Para evacuar las dudas, ¿verdad? Y así como es algo que puede ser algo, entre comillas, light, ¿verdad? Porque la gente le desagrada mucho tener esto, como seguramente vamos a hablar, ¿verdad? También puede ser algo más complicado. Claro. No, interesantísimo esto. Nosotros acá siempre en el programa insistimos con el tema de la automedicación, tampoco autoconsulta, ¿verdad? Porque consultar con la vecina o con alguien que tuvo lo mismo y te dicen, no, eso es tal cosa. Es importante saber, o sea, parálisis facial puede ser por varias causas, como ya dijo el doctor, pero puede ser algo grave. Y uno piensa, no, es parálisis nomás, se hace una fisioterapia y qué sé yo, y pasa. O sea que hay que consultar. Tenemos un material que habla del nervio facial para entrar en el tema. Vamos a ver, por favor. Nervio facial. El nervio facial es un nervio mixto y doble de la cara, que se encarga de 4 tipos de funciones. Movilidad de los músculos de un lado de la cara, del lado derecho o del lado izquierdo. Controla también un músculo muy pequeñito del oído que se encarga de amortiguar los ruidos muy fuertes y 2 músculos del cuello. Recoge la sensibilidad de lo que es el conducto del oído. Controla las lágrimas y la saliva. Se encarga del gusto en la parte anterior de la lengua. ¿Está correcto eso? Perfectísimo. Es así. Es así mismo. Por eso que muchas veces te dicen me zumba el oído. O no escucho muy bien. Te dicen. Y eso causa justamente la parálisis de velo o la parálisis del facial. ¿Verdad? Entonces esa es la diferencia. Es muy importante que colaborar con eso, que el paciente te cuente las cosas, ¿verdad? Claro. A veces es Argel, te mandan por WhatsApp y te mandan una foto de su cara, ¿verdad? En el espejo, ¿verdad? Y te dicen, yo tengo esto, ¿qué tengo que tomar? La verdad que sería interesante hacer algunas pruebitas que no se puede hacer por WhatsApp y se enojan con uno, ¿verdad? No, me quería cobrar la consulta. No es tampoco así. Es que justamente, imagínate, como dijiste, la diabetes dijiste. La diabetes puede ser una causa seria, porque en diabetes hablamos de, cuando hay diabetes hay lesión de los vasos de los nervios. Son microvasos que nutren los nervios. La diabetes daña esos vasos, por eso que tenemos nosotros los pacientes que tienen las polineuropatías diabéticas, cuando le afectan la sensibilidad en las piernas, sobre todo, ¿verdad? Tienen mucho dolor, eso es terrible, ¿verdad? Entonces puede llegar a afectar el facial y ahí ya no tenemos muchas veces posibilidad de recuperarlo tan fácilmente. Claro, o sea que sí o sí hay que consultar con el médico porque no es así. Yo también pensaba, te cuento, yo pensaba que bueno, que era una cuestión del nervio y que después con fisioterapia y solucionabas el problema, pero puede ser, las causas pueden ser diferentes. Entonces es muy, pero muy interesante consultar con el médico, evidentemente, y consultar por WhatsApp está re de moda por lo que veo. Sí, y se enojan cuando uno le responde. Claro. Yo hago telemedicina, pero eso no es telemedicina, eso es consulta por WhatsApp. No. Sí. Aparte las complicaciones, Vivi, son bastante complicadas, valga la redundancia, son bastante serias las complicaciones que puede haber. Ahora, la consulta es la siguiente.
Esto puede tener cualquier persona, no necesariamente una persona que tenga diabetes, no necesariamente una persona de mucha edad, puede tener cualquier persona. Cualquier persona. Yo siempre le pregunto al paciente, la primera pregunta que le hago, ¿estuviste resfriado entre las últimas 4 a 6 semanas, una pequeña gripe? Imagínate, la respuesta es sí. Sí. Esto suele pasar como consecuencia de un encuadro postviral. O sea, cualquiera de nosotros puede amanecer una mañana, lavarse la cara y cuando se está cepillando los dientes no se da cuenta porque no duele. Claro. A veces duele acá atrás Sí. del oído, pero a veces no duele. Entonces se está cepillando y le empieza a escurrir el agua del cepillado por la comisura labial y se mira y se asusta. Y lo primero que se acuerda es derrame. Y la palabra para el paraguayo, Sí. para nosotros los paraguayos la palabra derrame es fatal. Sí, sí. Y sin embargo está mal llamado derrame. Porque el derrame también está mal dicho, pero el término derrame pues es el accidente cerebrovascular, Sí. el stroke, ese que te quedas paralizado la mitad del cuerpo, o un brazo, una pierna, la cara, o bueno. Sí. Entonces no es el caso, es totalmente otra causa, es totalmente otra razón. Entonces la gente se asusta, pues piensa en eso, ¿verdad? No, cualquiera de nosotros y a cualquier edad, a cualquier edad. Claro. También se ve como causa de lesiones del parto. ¿En serio? Sí, a veces cuando... Ay, menos mal que no tuve eso. ¿Te acuerdas de los forceps? Sí, Que se usaban sí, antes, sí. los forceps, que eran las pinzas donde... Pobrecito, que con eso le sacan al bebé. No era una práctica hacerse en época que nací yo, no era una práctica hacer la cesárea, era una Sí. cirugía muy de urgencia, ¿verdad? Hoy en día cesárea ya es electiva, lo elige el bebé más que la madre. O sea, si el bebé está mal posicionado, muy grande, cesárea. Ya, directo, sí. No hay muchas complicaciones, cirugía sencilla, ¿verdad? Sin embargo, el uso de forceps eran 2 pinzas grandotas que agarraban la cabeza del bebé y ayudaban para pasar el canal de parto para que no se resbale de las manos. El forceps causaba muchas lesiones del séptimo parto. Y solemos ver o seguimos viendo a veces en partos que vienen de la campaña, del interior, donde los partos son domiciliarios o son partos asistidos así con pocos recursos, digamos, ¿verdad? Solemos ver lesiones del séptimo O sea, parto y a veces lesiones al permanentes. bebé, o sea, la gente después grande que nació con forceps. Con forceps. Y quedan así a veces con la cara desviada, Claro. como le decimos nosotros, ¿verdad? Eso es terrible. Terrible. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta continuamos hablando con nuestro invitado. Vamos a saber las causas de la parálisis facial, vamos a ver cuál es el tratamiento, muchas preguntas, muchas consultas tenemos. Volvemos enseguida. Continuamos charlando con el doctor Miguel Ángel Velázquez, neurocirujano, especialista en neurocirugía estereotáctica. Y está hablándonos y contándonos el tema de la parálisis facial, que es bueno hablar de parálisis facial, no derrame, porque derrame es otra cosa mucho más grave. Y parálisis facial, lo que aprendimos hasta ahora es que la causa puede ser algo leve, y la parálisis facial puede estar siendo un síntoma o mostrándote algo que tenés que es más grave. Entonces, por eso la idea es consultar con el médico, obviamente, si uno tiene algún tipo de problemas como parálisis facial. Y tenemos un material que vamos a compartir con todos ustedes y con nuestro invitado que habla de las causas, por más que él ya nos explicó, de la parálisis facial. A ver, por favor. Causas de la parálisis facial. Existen múltiples causas que pueden provocar una alteración del nervio facial a lo largo de su recorrido, provocando una parálisis facial. Algunas tienen un origen interno, mientras que otras son de índole externa. La parálisis facial más frecuente, en el 80% de los casos, es aquella que no tiene causa aparente, parálisis de Bell. Entre las causas internas se encuentran los tumores del oído medio, los tumores en la base del cráneo o los tumores de la parótida, los infartos y las malformaciones vasculares cerebrales. Además, ciertas causas externas, como los traumatismos craneales con fractura del hueso temporal, ciertos agentes tóxicos y enfermedades metabólicas, las infecciones víricas y bacterianas,
El frío o la iatrogenia, accidente quirúrgico. Finalmente puede producirse una parálisis facial de forma congénita, síndrome de Moebius. ¿Es así? Así mismo. ¿Qué es iatrogenia, accidente quirúrgico? La iatrogenia es el daño o lesión causado en la práctica médica. No es, se diferencia de lo que es la negligencia, impericia e imprudencia. La impericia puedes hacer algo sin saber hacer. Sí. La imprudencia es hacer algo sin tomar las medidas requeridas. La negligencia es hacer algo totalmente en forma inconsciente, en el sentido de decir, sí, yo sé que esto no me da el cuero, pero lo hago. La iatrogenia es, por ejemplo, lo que estábamos hablando. Yo opero un tumor, ¿verdad? O opero un sangrado. Sí. Para llegar al sangrado, que es profundo, tengo que atravesar la corteza. Y ese paciente probablemente estaba moviendo un poquito el brazo, por ejemplo. Al atravesar la corteza, yo le dejé sin la movilidad del brazo. Pero si yo no le drenaba el hematoma, por ejemplo, se iba a morir. Claro. O sea, iba a ser una hipertensión endocraniana. Entonces, la iatrogenia es ese daño que se produce en la práctica y a veces es medido. Entonces, ¿en qué caso, por ejemplo, se ve la iatrogenia en el nervio facial? Muy típico en las cirugías de tumores de parótida. La parótida es una de las glándulas salivales, está aquí mismo en el ángulo, ¿verdad? Ustedes tocan acá la mandíbula donde hace un ángulo, ahí en la base está la parótida. Más datos, es la que se inflama en las paperas. Claro, que es lo que siempre cuando te va al médico te palpa, controla. detrás hay un ganglio detrás, ¿verdad? Entonces, la parotiditis pues es la papera. Sí. De hecho, las parotiditis, las paperas pueden dejar una secuela de parálisis facial. Mira. Cuando se opera la parótida, el nervio facial, juntamente con la arteria, son englobados, o sea, pasan a través del espesor de la arteria, de la glándula. Entonces, se dice siempre que la persona que opera parótida debe conocer perfectamente la anatomía de ese lugar. Si no, se puede incurrir, porque el nervio no es tan visible. El nervio es un poquito más grueso que un manojo de 5 o 6 cabellos. Y te lo puedes llevar, sí, en este lugar sí, te lo puedes llevar puesto sin ningún tipo, porque tampoco está, como vemos en los libros, coloreadito. Claro. A veces está englobado y Sí. es una cosa terrible, ¿verdad? Entonces, entró el paciente sin parálisis, salió sin su tumor de parótida, pero quedó con una parálisis facial. Es más, nosotros a veces cuando entramos a operar el ángulo pontocerebeloso, los tumores que te contaba, le decimos, mira, el paciente suele perder el oído. Y él no tiene problemas de parótida, pero de facial, pero como está tan cerca, 1 milímetro, 1,5 milímetros, la emergencia de uno y otro ya está englobado. Entonces entramos a sacar todo el tumor. Por más que sea benigno, hay que sacarlo todo, porque si no sacas todo eso va a volver a crecer en los próximos años. Bueno, un crecimiento lento. Al sacar el tumor, ese tumor engloba completamente al nervio, porque está hecho de la misma sustancia que engloba a los nervios. Entonces nos llevamos puesto casi siempre el nervio porque no se ve, no se distingue. Entonces el paciente suele salir, le avisamos siempre al paciente, mira, hay grandes posibilidades de que te quedes con una parálisis de por vida. Claro, de por vida, porque si no te operamos eso, ese tumor va a crecer, lento, pero va a crecer y va a comprimir el tronco, que es la parte donde están todas las funciones vitales. Te puede causar hidrocefalia, te puede causar hasta un paro cardíaco. Entre dos males el menor. Esa es la iatrogenia. Lamentablemente tenemos que a veces hablarle al paciente en esos términos, porque no siempre podemos salir ganando en ese sentido. Porque se trata de evitar, pero es una de las causas iatrogénicas de daños del nervio. Bueno, mira vos, Dios mío. No es tan fácil, no es tan sencillo. Es importante que la gente sepa eso. Es importante saber, sí señor, por supuesto. Bueno, entonces estábamos viendo las causas de la parálisis facial, que puede ser, o sea, tampoco todo el mundo que tiene un resfrío, una gripe va a tener, tampoco vamos a asustarnos. O sea, no es para la psicosis. Exactamente. Pero a quien le toca, amerita la consulta cuando estás con la cara paralizada. Así mismo, hay que ir. Bueno, tenemos otro material que habla de los síntomas de la parálisis facial. Vamos a ver qué dice, porque síntomas se paraliza la mitad de la cara, pero vamos a ver qué dice el material. A ver. Síntomas de la parálisis facial. Los síntomas frecuentemente asociados a una parálisis facial son diversos. Antes de la parálisis puede presentarse un cuadro catarral banal y dolor más o menos intenso en la región facial. La parálisis se establece en unas pocas horas y puede empeorar en algunas ocasiones durante 24 o máximo 48 horas más. Se produce una asimetría por falta de movilidad en un lado de la cara. Igualmente conlleva la imposibilidad para sonreír
y la dificultad para cerrar el ojo, con alteraciones en la lagrimación, alteraciones en el habla. También se presenta dificultad para subir la ceja, frente lisa, alteraciones en la respiración nasal, caída de la saliva. Los síntomas dependen de la mayor o menor extensión del nervio que se halle afectada. Asimismo, fíjate que uno de los síntomas el último síntoma que desaparece, signo porque se ve, que desaparece en la parálisis facial es el borramiento de este surco, de este surquito, ¿verdad? Que está aquí entre el borde externo de la nariz y el borde de la comisura labial. Esto es el último que se restituye. ¿Por qué? Porque el nervio, al estar en funcionamiento y pasando impulsos constantemente, mantiene el tono de los músculos de la mímica, ¿verdad? Entonces, el tono es lo último que se recupera. Pero muchas veces esto está caído, caído, y entonces por eso dice dificultades para hablarlo, porque al estar caído se habla así como te estoy diciendo. Claro. Yo estoy atajando ahora y se habla de esta manera. Entonces, es raro, suena la voz rara, ¿verdad? Se escurre el líquido, va escurriéndose el líquido, ¿verdad? Por las comisuras labiales. El tema de la dificultad de la nariz, por ejemplo, no se puede dilatar el ala de la nariz para poder ampliar. Si estás trotando, viste que sueles dilatar las alas de la nariz para que entre más aire. No se puede hacer eso. No se puede, digamos, cerrar los ojos. Entonces es muy importante saber, cuando el ojo, voy a sacar el lente para mostrar, cuando el ojo cae y queda así, esto no es una parálisis facial, esto se llama ptosis palpebral. Esto no es una parálisis facial, esto es algo que puede tener una cierta gravedad en otro punto. Entonces, no es que la persona no puede abrir el ojo, se llama ptosis, eso es otro síntoma, es otro nervio afectado, otra porción. En la parálisis facial, la persona puede cerrar el otro ojo, queda y el globo ocular va para arriba, es muy característica. Esto queda así abierto y el globo ocular va para arriba. Entonces, eso es muy característico de la parálisis facial. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que seguramente vamos a hablar después más adelante? Una de las complicaciones sobre la córnea. Vamos a hablar después seguramente más adelante, pero al no poder ocluir el párpado, se crea esa... Claro. Y como te dice, como habíamos hablado también, el gusto, esa alteración del gusto, ese zumbido del oído, ese dolorcito del oído, el cuadro gripal, como habíamos hablado, ese cuadro gripal, yo siempre le pregunto, entre 2, 4 a 6 semanas tuviste una gripecita, siempre eso, hay algún factor denominador que nos habla de una parálisis o algún traumatismo, papera, cirugía. Claro. Bueno, eso es muy importante en los antecedentes. Perfecto. Bueno, tenemos que hacer otro cortecito. Hacemos el corte, volvemos enseguida. Tenemos mucho material, mucho que compartir con todos ustedes. Volvemos ya. Continuamos hablando de parálisis facial con el doctor Miguel Ángel Velázquez. Él nos está explicando muy, pero muy bien todo. Y ahora tenemos justo lo que nos decía. Seguro vamos a hablar un poquito más adelante de los riesgos de lesiones oculares. Y ahora está el material que vamos a compartir. Ese es el tema. A ver. Riesgo de lesiones oculares. En la parálisis facial pueden aparecer lesiones del ojo. Están asociadas a la ausencia de humidificación de la córnea debido a la disminución de la secreción de lágrimas y o al hecho de que los párpados no pueden cerrarse correctamente, por lo que no se asegura su función protectora. Estas lesiones, que consisten en ulceraciones o infecciones de la córnea, deben prevenirse. Los pacientes que tienen parálisis facial deben usar lágrimas artificiales durante el día y aplicarse un lubricante y parche ocular en la noche. También podría ser necesario que usen una cámara humectante plástica especial para mantener el ojo protegido y humectado. La complicación más temida de la parálisis normal estamos hablando. No estoy hablando de una tumoral o de una diabética, que la complicación más temida es que eso no vuelva, ¿verdad? O sea, que se quede permanentemente. La más temida es la úlcera corneal. Nuestro movimiento de parpadeo tiene una función muy importante y que no la podemos reemplazar, que es la humidificación de lo que es la parte anterior del ojo, ¿verdad?
vemos que cuando hay mucho viento el ojo empieza a lagrimear. Cuando estamos en el aire acondicionado, por ejemplo, empieza a lagrimear, se seca el ojo, ¿verdad? Entonces te ponen las gotitas o empezamos a lagrimear, o cuando leemos con luz baja, por ejemplo, ¿verdad? Se empieza a lagrimear. Entonces, ¿qué pasa? Se está protegiendo la córnea, ¿verdad? Está protegiendo la córnea, es la superficie anterior del ojo. La ulceración de esa córnea te puede llevar a lesiones severas. Es más, la opacificación de esa córnea es lo que se conoce como cataratas, ¿verdad? Y esas lesiones corneales pueden llegar a tener lesiones que puedan comprometer la vista. Y ahí tenemos que ir a un trasplante de córnea para que esa persona pueda ver, ¿verdad? Y esto te lo puede causar perfectamente la parálisis facial. Entonces, una de las indicaciones que yo siempre escribo, cuando hablemos de tratamiento, le voy a recordar también de vuelta a la gente, cerrar el ojo para dormir, le digo. Y se ríen los acompañantes, pero el paciente entiende. Claro. Porque sabe que la noche anterior durmió y se levantó con el ojo rojo, inyectado, seco, le molesta. Entonces, yo le digo siempre al paciente, cuando vas a dormir, te vas a poner unas gotitas que yo te voy a dar, ¿verdad? Que no es nada medicado, ¿verdad? Para humidificar, ¿verdad? Cerrás tu ojo con el dedo porque no vas a poder cerrarlo voluntariamente. Y ahí te pones un parche haciendo no una presión, sino simplemente un peso para que esto no se deslice. Claro. ¿Verdad? Y ahí te pones una tira o te pones un parche, esos oculares que usan los oftalmólogos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque durante la noche uno duerme y va a dormir con el ojo abierto. Y eso se reseca y eso es lesión corneal. Y eso, vamos de una cosa que se puede curar en muy poco tiempo a una lesión que ya nos va a llevar al oftalmólogo y a cosas más complicadas. Hay otro problema que se puede evitar. Serio, problema serio con la visión, ¿verdad? Entonces, esa es la complicación que más tememos dentro de lo que es el riesgo, ¿verdad? La gente que tiene parálisis parálisis facial, ¿se cura, mejora o le queda medio la carita así medio de costadito? ¿Cómo es? Depende de la causa, así como habíamos hablado, ¿verdad? Si es los diabéticos cuesta más. Toda lesión nerviosa causada por la diabetes cuesta muchísimo recuperar. A veces las polineuropatías, esas dolorosas, yo no soy mucho de decirle, no me gusta decirle al paciente no tenés cura, porque vamos a probar todo lo que hay, pero tampoco darle falsas esperanzas. Cuando hay una lesión nerviosa de este tipo, lo bueno es que el facial es un nervio periférico. ¿Qué significa eso? El nervio periférico se regenera, a diferencia de los nervios centrales, que si bien ya sabemos que se regeneran, no se regeneran en todo el cerebro, cerebro y médula. ¿Verdad? Sin embargo, el facial es un nervio periférico, que significa que está fuera del cráneo y de la columna vertebral, entonces se regenera, tiene otro tipo de cubierta, la mielina de la que habíamos hablado, ¿verdad? Cuando se pierde mielina en el sistema nervioso central es la esclerosis múltiple, por ejemplo, a nivel de médula es la esclerosis lateral amiotrófica, por ejemplo. Son enfermedades que comen la mielina, así entre comillas, uso el término, porque es así, ¿verdad? En este caso no, en este caso la desmielinización o la lesión de la mielina se produce por la toxina de los virus. Hablamos ahora de la causa más común. Sí. Si es ya por una cuestión de diabetes, ahí estamos hablando de algo más complicado, porque el compromiso de la diabetes ya es con la microcirculación a nivel de los nervios. Estamos más complicados, ¿verdad? Claro. Entonces, tendríamos que controlar los niveles de glicemia, el paciente tiene que controlarse, sabemos que el diabético es muy difícil de controlar, porque es muy difícil controlar la alimentación. El diabético siempre transgrede medicación, cuesta muchísimo. Si estamos hablando de una posquirúrgica, una iatrogénica, una traumática, por ejemplo, también, si hay una lesión del nervio facial, no hay forma. Ese nervio tiene que unirse de vuelta y es muy raro. Yo neurocirujano, no me metería a unir un facial. Cuesta mucho. Es un nervio muy fino. Se pueden hacer lo que nosotros conocemos como anastomosis, que se saca un pedazo de nervio en un lugar donde no se use. Nosotros solemos usar aquí atrás el nervio sural, que es un nervio sensitivo de un parche de la pierna. Le dejamos anestesiada esa parte, es un nervio finito. Y solemos llevar a otros lugares. Una cirugía que se opera con un hilo, te digo, para darte un ejemplo, el hilo es el hilo 10-0, un hilo que es más fino que un cabello. Dios mío. Lo operas bajo microscopio, bajo lupa, con unas pinzas de relojero. O sea, una cirugía dura mucho tiempo, no es garantía de que va a funcionar. O sea, tratamos de que no se llegue a eso, preservando la anatomía del nervio. Pero contame, ¿quién se mejora después de la parálisis facial? Si es que una sección del facial es muy difícil. Es imposible si no se opera y la cirugía no es 100% segura. O sea, no hay esos métodos que acupuntura. Pero yo conozco gente que tuvo parálisis facial y mejoró. No quirúrgica. No, estamos hablando de las parálisis más serias. Ya. La parálisis de Fribre, que son las comunes, vamos a hablar del 97% de las parálisis, se curan. Perfecto. Se cura. Bueno, vamos a ver si es cierto lo que nos decís con este material que tenemos. Pronóstico, a ver.
Pronóstico. En el 80% de los casos se consigue una recuperación total de la función del nervio. El tiempo medio suele ser entre 4 a 6 semanas, llegando hasta los 6 meses para la recuperación completa. La secuela más frecuente es un leve grado de parálisis de los músculos que se afectaron. Los factores que peor pronóstico presentan son presencia de una parálisis completa, hiperacusia, dolor, edad mayor de 55 años e hipertensión arterial. En los casos en los que el tratamiento conservador no ha conseguido la recuperación de la función del nervio, existe la posibilidad de realizar una reconstrucción quirúrgica. Justo lo que nos Que es lo que te dije, es difícil, Sí. es muy difícil. Ahora, dijiste un caso, algo muy importante. El periodo de recuperación puede ser espontáneo, de 4 a 6 semanas hasta los 6 meses. Acá se aplica el término, cuanto más rápido, mejor. ¿Verdad? Entonces, cuanto más rápido, mejor significa... Ya podemos hablar del tratamiento. Sí, por podemos favor, abordar por favor. más o menos. Sí. Esto es un tratamiento multidisciplinario. O sea, siempre le digo al mira, el remedio solo no te va a curar, como le digo. Sí. ¿Verdad? Acá tenemos que acudir al fisioterapeuta. Me tenés que ayudar también. ¿Cómo me tenés que ayudar? Te voy a decir una cosa porque es simpática. No consumas sal, le digo yo al paciente. Y se echa al paciente, ¿por qué? ¿Y por qué la sal? Como que te diría, por darte el cloruro de sodio, como darte irrita más el nervio. Entonces dificulta más su recuperación. Entonces yo le saco la sal al paciente. Hay pacientes que no pueden vivir sin sal. Yo, increíble, yo como todo sin sal. Yo Bueno, no y puedo... ponerle pimienta, ponerle cambiar por No, otra me cosa. le voy a poner salsa de eso que me dicen, no, tiene sal, le digo. O sea, no, Sí. y sal dietética. No, sal es sal. Sacame Famoso, la sal. salsa de soja, Sí, rellena de sal. rellena de sal, ¿verdad? No, sacame la sal de tu dieta solamente hasta que te recuperes. ¿Por qué? Porque increíble es, pero favorece eso, ¿verdad? Después dice, voy a mascar chicle. No, no masques chicle. El chicle es por el nervio trigémino, el quinto par. O sea, en masticación ya al principio Está dijimos, bien. acuérdense que no hay problema de masticación. Claro. Inflar lobo sí. Ah, mira. Inflar lobo sí. Silbar. No vas a poder silbar. Pues la boca, Claro. Y es muy simpático porque le decía al paciente silbar, le decía, es la prueba típica. Pues me está farreando, doctor. Te dicen, no, no Sí. te estoy farreando, es una prueba semiológica. Claro. Y se le escurre, pobrecito, está con su trapo, ¿verdad? Sí. Y tiene miedo. Entonces le digo, bueno, usa lentes de sol. Generalmente le doy reposo, sobre todo si es una persona que tiene que trabajar, cajeros de banco, por ejemplo, que trabajan con la cara. Claro. No sé, te digo, por ejemplo, mismo el caso del pájaro Benítez, que no, Sí, que no pudo venir a la sí. convocatoria de la selección porque él tenía miedo que se lesione Pero la claro. córnea. Yo estoy totalmente de acuerdo porque el párpado es una protección para cualquier cosa. Imagínate un codazo y él no Y pudo no cerrar cierra, el párpado. sí. O una brisna así de pasto al patear Sí, no. y él no puede defender al Y cerrar. no va a poder jugar con un ojo tapado Dice, tampoco. no, ¿cómo No. la parálisis facial? No, no importa. Sí. Esto no tiene nada que... Sí. Esto no se puede... Es una condición, ¿verdad? Claro. Es una Me parece genial eso. Bueno, pero lo bueno es que se recuperan, Sí, sí. a no ser que sean ya en esos casos quirúrgicos Claro, que ya nos son casos explicó el extremos, doctor, que ¿verdad? también hay O la recuperación, diabetes, pero... sí, sí. Y diabetes, bueno, diabetes lo... Pero en la parálisis de Frigore, la parálisis Sí. de Bell, la parálisis post-viral, yo le digo, fisioterapia todos los días, infla globos a cada rato, ¿verdad? Tírale besos a tu señora, le digo a tu marido, Claro. vas a tirar besos. Le invitamos a todos los cumpleañitos infantiles para que Esa- inflen los globos. para inflar los globos, no Así te está. llevas la aspiradora si no le llevas al que tiene Claro, la parálisis, ¿verdad? claro. Y puede hacer un extra también, un extra ¿verdad? para Claro. pagarle al fisioterapeuta Así y al mismo. doctor, ¿verdad? Y la fisioterapia es todos los días, una vez a la semana, ¿durante No, cuánto yo tiempo? preferentemente quiero que se haga todos los días. Todos porque los cuanto días. más rápido se hace, mejor. Claro. Y en cuanto a medicación, hay algunos que hacen corticoides. Yo suelo hacer corticoides cuando el paciente tuvo la parálisis facial esta mañana y consulta conmigo a la tarde. Cuando ya pasaron unos días, prescindo de los corticoides. Porque los corticoides no son la panacea, al contrario, nos abren la No. puerta a muchas complicaciones. Sí, sí, sí. Y le doy solamente por un tiempo muy limitado, entre 3 a 5 días, como para desinflamar el nervio. Algunos también, cuando sospechan de un virus, ¿verdad?, le dan algún antiviral, porque el virus del herpes, o los similares, o primos hermanos, como yo le digo, Sí. al herpes, son muy sensibles a lo que es la mantadina, además que son los antivirales que se suelen usar. Entonces, se suele dar antiviral, dependiendo. Si estás con la certeza de que algo viral, da un antiviral, ningún Claro. problema. Pero vamos más con la medicación sintomática, que significa las lagrimitas, cerrar los ojos, la fisioterapia.
O sea, y esperar que se vaya recuperando, Si ¿verdad? sospechas, claro. Ahora, si hay una sospecha de que hay algo más serio, no duden en pedir una tomografía, Claro. mejor una resonancia. Yo sé que cuesta más, es más caro, cuesta más entrar a un resonador, pero acuérdense, la resonancia no tiene rayos. Claro. O sea, no es irradiante, No, es la claustrofobia que te da nomás, es ahí te dormís un toc, rato, toc, toc, el ruido. El ruido es terrible, ¿verdad? Sí. Y la gente, hay mucha gente con claustrofobia, lamentablemente me di cuenta al pedirle resonancia, descubren que son claustrofóbicos, pues es un espacio cerrado, ¿verdad? Como dice, parece un ataúd, te dice, bueno, el ruido no te va a hacer pensar que es un ataúd cualquiera, te están golpeando una paellera al lado del oído, ¿verdad? Así mismo. Pero en la tomografía no muchas veces se puede ver bien el ángulo pontocerebeloso. O sea, que sea un tomógrafo muy La tomografía avanzado. es espectacular. Y Todo. la resonancia, si La se puede hacer, resonancia. es mejor. Con contraste o sin contraste. Y yo me gustaría, si hay una sospecha, en el momento el imaginólogo decía si es o no con contraste. Hay algo raro acá, te hago un contrastecito. Si es para resonancia, el contrastecito es hidrosoluble, no tiene ningún tipo de reacción alérgica. Entonces, pero eso lo reservamos para los casos donde sospechamos que hay otra cosa. Claro, claro. No para las posvirales. Bueno, tenemos preguntas de la gente, tenemos una pregunta. Vamos a ver esa pregunta, por favor. Adelante. Bernardo de Ciudad del Este dice, cuando una persona se recupera de una parálisis facial, ¿es definitivo o puede reaparecer? Cualquier persona puede tener parálisis facial, haya tenido o no. Es una muy buena pregunta que el paciente siempre te hace, doctor, yo ya tuve, así como te dice, como la varicela. Claro, yo ya tuve, ya puedo tuve. tener, ya te estoy inmune. No, cualquier persona puede tener en el mismo lugar, en el mismo lado, en el otro lado, al mismo lado. Sí. O sea, todos estamos propensos a. Y mucho más la gente que tiene infecciones recurrentes de oído medio. Claro. Hay personas que tienen infecciones de oído medio, hay personas que tienen infecciones de garganta a repetición. Sí. Esas son las más propensas a tener. Claro, porque el parálisis. virusito ese que queda, entra y ahí te joroba. Y ahí te atonta el nervio, como Sí. yo le digo. Pero sí, se puede tener. O sea, el hecho de haber tenido o el hecho de no haber tenido nunca no es ninguna garantía. Lo puedes volver a tener. Bueno, ojalá que no tengamos, pero si por ahí alguno de nosotros tiene, rápidamente llamar al médico, consultar, porque como todas las cosas, lo que se hace más rápido y la atención primaria es lo más importante. Siempre, ¿verdad? para evitar las complicaciones. Para prevenir, ¿qué tenemos que hacer? Y para prevenir... Rezar, porque no sé qué otra cosa tenemos que hacer. Mira, de momento que es un virus que está en Por el ambiente eso. y nada, solamente... Trata de no enfermarte. En este caso no hay mucha prevención. Ah. Sí los diabéticos, controlar muchísimo claro. su glicemia. Los hipertensos, controlar muchísimo la presión porque muchas veces una hemorragia puede dar o una presión alta te puede dejar el nervio también atontado, ¿verdad? Claro. Pero ya otro tipo de lesión sería, ¿verdad? Pero sobre todo los diabéticos yo siempre insisto porque, repito, otra vez, lesiones neurológicas en el diabético es muy difícil de curar, Claro. cuesta mucho. Bueno, súper claro. Vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta estamos en la parte final del programa. Volvemos ya. Parte final de nuestro programa con nuestro invitado, el doctor Miguel Ángel Velázquez, neurocirujano, especialista en neurocirugía esterotáctica y amigo nuestro. Doc, te queremos agradecer la presencia en el programa. Por favor. Queremos invitarte para uno próximo, para hablar Cuando otro quieran. tema. Yo feliz Da siempre contigo, da gusto hablar porque... Muchas gracias. No, que pasó es una conversación y la gente aprende, ¿verdad? Así Y mismo. nosotros pasamos y vamos bien. aprendiendo todos. Y en estos últimos minutitos, algo que quieras decirle a la gente, a nuestro público, a los que estuvieron atentos a todo esto, para tranquilizarle a la gente que no se altere mucho tampoco, pero tampoco se quede muy tranquilo y que vaya, o sea, vos ya sabes lo que vas a decir. Claro, realmente la parálisis facial es algo muy común, es muy común. No alarmarse, pero tampoco automedicarse, ni como dijiste, ni consultar con... Porque, o no hacer oído tampoco, decir, mira que fulana empezó así y después se murió. Eso, el paraguayo es muy fatalista en determinadas cosas. Mira, ¿sabes qué? Mi vecina tomó esto o se fue a la farmacia. No, por favor, esto es algo que puede complicarse si es que no es manejado por gente. Es sencillo de tratar, es sencillo de curar, pero hay que saberlo tratar, curar y sobre todo, primero diagnosticar. Claro. Entonces, que concurre la gente a los médicos generalistas, a los médicos especialistas sin ningún problema. Se puede llegar a un tipo de diagnóstico rápido, no hace falta, no va a gastar nada. ¿Sí? A veces con el mero examen nosotros sabemos ya que tiene, no le vamos a estar pidiendo ningún tipo de estudio, ni análisis, ni siquiera una agujita, nada, no le vamos a hacer un análisis a menos que sea diabético, ¿verdad?
Bueno, y nada, empezar el tratamiento lo más rápido posible, ser constante con el tratamiento, porque si bien, como dijiste vos, en una de las placas se cura, puede curar espontáneamente también, puede dejar secuelas si es que uno no, lo toma a la ligera o tardar en curarse, y la cara, como siempre decimos nosotros, es la presentación de mucha gente, ¿verdad? Claro. Entonces, no alarmarse, pero tampoco dejar pasar, ¿verdad? Y los diabéticos siempre cuidar su glicemia, es muy importante, su azúcar, como dice nuestra gente, cuidar eso. Perfecto. Doctor Mime, muchísimas gracias, Vivi, por venir acá. Gracias, vos. Te esperamos en uno próximo. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite, y no te olvides, espero que hayas aprendido, como lo hicimos todos aquí. Y no te olvides lo que te digo siempre, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.